Una de las cosas que la gente no ha tomado en consideración es lo que ha estado haciendo Cadillac alrededor del automovilismo mundial. 686 días hasta que llegó este domingo que Hamilton esperaba. Ya estamos viendo, por ejemplo, las diferencias que piensa haber con algunos pilotos que ya son padres. Lo ves hasta en la expresión, ¿no? No estaba tan contento. No, pues obviamente no sabe perfectamente bien lo que está pasando. Gracias a los fans, porque ustedes me recordaron quién soy y en las épocas oscuras ahí estuve, ¿no? Este es el espacio donde hablamos de velocidad, ingeniería, estrategia, pero también cultura, estilo y espectáculo global. Arrancamos motores. Esto es Gran Premio W, el podcast de la Fórmula 1. Amigas, amigos de Gran Premio W, bienvenidos al séptimo capítulo, la séptima entrega de el podcast más influyente de la Fórmula 1, por lo menos el más divertido, que tiene que ver con la máxima categoría. Séptimo capítulo, séptima carrera de la temporada, el Gran Premio de Cataluña, allá en España, que nos trae un gran resultado, una sorpresa con Lewis Hamilton de vuelta a lo más alto del podium, después de 2 años prácticamente de no ganar una carrera, después de una larga sequía también con Ferrari. Mucho de qué hablar a lo largo de estos próximos minutos y como siempre, pues un placer saludar aquí a nuestros queridos amigos. Alejandro Franco, ¿cómo estás, Ale? Contentísimo de estar de nueva cuenta enlazados, Primitivo, después de un fin de semana histórico, bueno, después de algunas jornadas, además del fin de semana previas al mismo, en el mundo del deporte, ¿no? Por un lado, el arranque del Mundial en Norteamérica y lo que compete a México y lo que compete también, pues, a todas las situaciones que han pasado alrededor, que tienen que ver tanto con lo deportivo como con lo político, con lo social y con un montón de temas más. Los Knicks ganando el campeonato de la NBA el fin de semana, regalándole a Nueva York uno de sus momentos más grandes de felicidad absoluta en la historia contemporánea. Y en ese contexto, pues de pronto ver a figuras de otros deportes como Novak Djokovic, pintando la bandera a cuadros, ondeando en todo lo alto, este momento de otro GOAT, ¿no? De otro greatest of all times, que es Lewis Hamilton, que se siente de regreso como en aquellas épocas de Mercedes. Apareció por ahí Nico Rosberg al final de la carrera. Un montón de sentimientos, de cosas, de personajes que yo todavía sigo procesando. Mucho de qué hablar, muchos eventos y muchas alegrías. Además, este fin de semana, bien lo decías, el tema de los Knicks de Nueva York, 53 años sin ser campeones, un caso muy especial, porque siendo un equipo que no ha sido ganador, esa es la verdad, es una de las franquicias con más seguidores, más populares y más valiosas económicamente hablando de la NBA. Pero lo que nos ocupa es aquí la Fórmula 1 y el regreso, por supuesto, de Lewis Hamilton, un piloto que no veía la suya desde prácticamente hace 2 años, ¿no? Un poco más de dos años. En 2024 es cuando había obtenido su último triunfo precisamente en Silverstone, y ahora Ferrari da de qué hablar por lo bien que hizo las cosas, Sam. Es que es curioso que estemos hablando de que Ferrari hizo bien las cosas cuando hemos estado refiriéndonos a ellos de que todo les estaba saliendo mal y se equivocaban en todos lados. Pero ¿sabes qué? Fueron muchas cosas. Hicieron muy bien muchas cosas y además tuvieron un enorme golpe de suerte con el abandono de Fernando Alonso, porque es ahí donde realmente termina de configurarse la victoria que tiene Lewis Hamilton hacia el final, porque sin ese safety car que tuvieron que meter con ese primero, el virtual safety car, donde todo mundo tiene que controlar la velocidad en la pista, es ahí donde tienes esa ventaja de una parada gratuita. Entonces, creo que fue que Ferrari no se equivoca tanto,
que el que se termina equivocando más bien es Charles Leclerc, por ejemplo, y que no lo hace así Lewis Hamilton, aprovechando este tremendo hueco que yo creo que le viene muy bien ahora. Ya son 106 victorias de Lewis Hamilton. Desde 2024 en Spa-Francorchamps no se trepaba el primer lugar del podio, y hay que decirlo, ¿no? El mismo Hamilton lo había dicho la semana pasada. Llegó a una escudería donde estaba heredando un auto que él no construyó, que él no conocía, que se peleaba con los frenos todo el tiempo, y ya para estas nuevas reglas, pues él tuvo oportunidad de meterle mano, entre comillas, para pedir algunas cosas que el equipo le estaba dando y que se encuentra más cómodo, tanto así que este año, a diferencia del anterior, sí ha estado por delante de Charles Leclerc, incluso por el asunto de los frenos, y el mismo piloto monegasco ya le empezó a copiar algunas cositas, ¿no? 686 días hasta que llegó este domingo que Hamilton esperaba, pues prácticamente desde que anunció su partida a Ferrari, y todavía de ahí tuvo una temporada con Mercedes y luego tuvo una temporada muy frustrante, y parece que las cosas se empiezan a acomodar. Primitivo, ahora sí. Se empiezan a acomodar porque además Lewis Hamilton no solamente está superando a su coequipero, a Charles Leclerc, sino que se encuentra en el segundo lugar de la tabla de pilotos a 41 puntos de Kimi Antonelli, que ve pues cortada esta racha de 5 victorias al hilo, y parece que Ferrari, o por lo menos Hamilton, está regresando por lo suyo. La calidad no se pierde, aunque, bueno, pues todos sabemos y lo hemos platicado aquí desde hace mucho tiempo, Lewis Hamilton no se encontraba en buenas condiciones anímicas, sobre todo. Ahora parece que las cosas vuelven a sonreírle al múltiple campeón mundial. Charles, ¿cómo estás? Pues igual que ustedes, sorprendido, divertido por este fin de semana. Igual, como decían, por el Mundial, por los Knicks y todo eso, y sobre todo muy contento porque tenemos otro campeonato que nos va a hacer, o sea, no hay ningún piloto avallazador todo el tiempo, ¿no? Hay que hablar de lo de Mercedes, el tema de Russell y de Kimi Antonelli, el tema de los últimos rebases, del estado psicológico de Russell finalmente en la batalla interna, y sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta pelea en la que se mete ahora Ferrari. A mí es lo que me encanta, que cada circuito no nos podemos confiar, a pesar del dominio de Kimi Antonelli y de Mercedes, no podemos dar por sentado la victoria de algún piloto. Sam, estábamos hablando de este resurgimiento de Ferrari, y bajita la mano, de manera silenciosa, Lewis Hamilton ya estaba en segundo lugar de la clasificación hasta antes de este Gran Premio. Sin embargo, hablábamos de que esta distancia entre Antonelli y todos los demás se antojaba ya muy grande, y si el italiano podía conseguir un buen resultado en esta carrera de Cataluña, se hubiese perfilado peligrosamente para, pues, si no concretar, si no amarrar el título, pues sí sacar una ventaja muy complicada, ¿no? De cortar por sus rivales. Ahora estamos hablando que es carrera y media de diferencia entre Mercedes y Ferrari, ¿eh? Y sobre todo, hay que decirlo, tú estabas hablando de una cosa muy particular, que estaba Lewis Hamilton en ese segundo lugar. Como quien dice, no me des, mejor ponme donde hay. Y la verdad es que en este caso Lewis Hamilton estaba donde tenía que estar para poder aprovechar las oportunidades. Y qué lástima que no está Lorenzo Sánchez, porque Lore hubiera hablado mucho acerca de todo lo que rodea a este despertar de Hamilton, que ha tenido que ver con Kim Kardashian. Y yo lo había comentado en el programa anterior, o sea, todo lo que ha venido a cambiar en la mentalidad de Lewis Hamilton, el estar con Kim Kardashian, porque le ha hecho un reset muy importante, y me recuerda aquellas épocas en las que estaba con Tamara Eccleston, donde era un piloto que realmente robaba todo y que siempre salía con el cuchillo entre los dientes, ¿me explico? Y creo que esta situación en la cual Lewis Hamilton está más relajado en el sentido de salir a la competencia es muy bueno, y creo que le viene muy bien a la Fórmula 1, porque nos guste o no, nos caiga bien o no, ya me conocen, Lewis Hamilton le da mucho a la Fórmula 1 por lo que es capaz de hacer
y por lo que jala en las huestes de Ferrari por esta victoria, porque no es lo mismo ganar 2 carreras sprint que ganar la carrera principal, y se ha notado porque todo el mundo alrededor de la Fórmula 1 se ha volcado en felicitaciones al bienvenido de regreso a tu casa, que es la victoria, ¿no? El tema de Kim Kardashian, sin lugar a dudas, Kim Kardashian ahora que si hizo brujería, que si tomó o no tomó la toalla de Kimi Antonelli, Alejandro, todo lo que hay alrededor, ¿no? De un triunfo inesperado, pero un triunfo deseado por muchos que seguimos en la Fórmula 1. Sí, bueno, yo iba a justo hacer un pequeño paréntesis antes de regresar al tema de Kim Kardashian y decir, Sam, te estuve siguiendo el fin de semana en las transmisiones de Sky Sports, fue maravillosa y muy divertida la narración, y justamente se abría un punto de conversación entre tú y tus compañeros narrando la carrera, hablando de Kim Kardashian, y más que hablar del personaje de Kim Kardashian, estamos hablando de la estabilidad emocional de un piloto que también es un ser humano, que por más que pueda ser o no catalogado como el más grande de todos los tiempos, es uno de los más grandes de todos los tiempos a nivel deportivo, a nivel automovilismo deportivo, a nivel deportes en general. Y la estabilidad emocional sí tiene que ver tremendamente. Digo, pregúntenle a Djokovic, que está ondeando la bandera a cuadros en el mundo del tenis, el propio Hamilton, que ha ido al infierno y de regreso, que dice, que es la frase con la que me quedo el fin de semana: gracias a los fans, porque ustedes me recordaron quién soy, y en las épocas oscuras ahí estuve, ¿no? Si a eso le sumamos que evidentemente encuentra a una pareja, a una estabilidad, sea Kim Kardashian o no, por supuesto, además es Kim Kardashian, lo cual le mete una metadata que nos hace falta Lorenza para comentar más a fondo. Yo creo Sí. que nos recuerda la humanidad de los deportes, ¿no? Creo que eso es algo muy importante de entender, la humanidad de los deportes y la vulnerabilidad de los pilotos o de cualquier deportista, que al final de cuentas son seres humanos. Bueno, hay una situación, y ahorita justamente cayendo con lo que estás comentando de que siguen siendo personas, porque incluso ya estamos viendo, por ejemplo, las diferencias que empieza a haber con algunos pilotos que ya son padres. El caso de Max Verstappen, el caso de Fernando Alonso. Hay un adagio en las carreras que dice que por cada hijo eres un segundo más lento. Y puede sonar a risa, pero es una realidad, porque ya no te dejas ir hasta el fondo, ya no te dejas ir a estar hasta las 12 de la noche con los mecánicos, y Fernando Alonso ya lo estaba comentando, ¿no? O sea, yo ya necesito irme temprano para estar un par de horas más con mi hija. Ya estamos viendo a un Max Verstappen que también está relajando de alguna manera las cosas, y sí, el hecho de cómo una mente descansada, una mente que no está estresada, como estaba Hamilton hasta hace muy poco tiempo, pues le permite justamente tener esa facilidad de liberar los demonios que trae, porque Hamilton venía ya muy presionado y todo el año pasado estuvo muy presionado, tan es así que recordarán que estaba sufriendo mucho con los frenos, y este año que le pudo meter un poquito más a mano al coche, pidiendo los discos de freno de una marca cuando los cangrejos son de otra, o los calipers son de otra, es interesante porque esto le estaba ayudando justamente a dominar el coche. Pero un hombre relajado siempre es un hombre que te puede dar mejores resultados, más allá de si lo comparas con un hombre que está completamente estresado. Ahora, vamos a ver qué va a pasar, porque el hombre que está completamente estresado, bien lo decías tú, Charles, es George Russell, que a pesar de todo tuvo la victoria en sus manos y perdió la victoria por no estar a la altura de lo que estaba teniendo Hamilton, incluso con la misma suerte del abandono de Fernando Alonso. Sí, lo hablábamos hace tiempo, y más allá de lo que la verdad está muy divertido, lo de Kim Kardashian y lo de Hamilton, sí hay que darle su mérito, porque siempre nos reímos, siempre nos burlamos de ellos, a Ferrari y a Fred Vasseur y al equipo que tiene. Porque esto, yo creo que más allá de lo de Hamilton, yo creo que Hamilton, no sé si necesariamente esta victoria sea el reflejo de un cambio de los últimos meses de Hamilton y su capacidad de manejo, como de un trabajo y un esfuerzo que ha hecho verdaderamente el equipo de Ferrari, porque con todo y los errores en la estrategia, en la ingeniería, en el auto y todo eso, sí hay una progresión, y de todas maneras han tenido que necesitar suerte. Ahorita decíamos, con la suerte de lo de Alonso, sí, la suerte de lo de Alonso, pero una de cal por un montón de las de
de las de arena, ¿no? Y de todas maneras tuvieron lo de Charles Leclerc, el que lo acaban me entiendo que acaba de renovar y todo esto en Mónaco y ahorita en Barcelona. Entonces sí se ve un trabajo muy importante por parte de Fred Vasseur y de todo su equipo y de los dos equipos y también un tema de suerte de la buena y de la mala, en el caso de los dos pilotos, pero sí se ve una evolución en los, en los procesos que llevan a cabo, ¿no? En la pista. Y ahí se ve que ya por fin le pegaron porque se lo merecían. Yo sí sigo pensando que Ferrari es de los equipos, o sea, la suerte se busca. Definitivamente. La suerte se trabaja con el día a día y en todos los aspectos, pero la verdad es que con todo y todo ha sido de los equipos o el equipo más golpeado por la mala suerte y también por varias decisiones suyas malas. Bueno, no sé si a usted le sorprendió la estrategia de Ferrari, este tema de salir con llantas suaves, con gomas suaves por parte de Lewis Hamilton para tratar de sacar una ventaja lo antes posible. El apostar a 3 paradas, que al final, bien lo dice Sam, termina con la fortuna de este virtual safety car tras la salida de Alonso. Pero al final el ser arriesgado, el ser audaz, creo que le da resultados y no sé en qué medida estén tomándose ya las decisiones y cuánto pese el propio Hamilton en la toma de decisiones de Ferrari en un equipo tan complicado, tan complejo. ¿Cómo está generándose, Sam, esa ecuación en Maranello? Me encantaría poderte decir, sí, lo está logrando, pero la verdad es que yo creo que lo que ha pasado es tener que arreglarse a sí mismo como persona dentro de un equipo al cual llegó sin saber el idioma. Y que hay que recordar que la gran mayoría de la gente que está en Ferrari son italianos como tal. Entonces, es primero la barrera del idioma, el cómo comunicarte con ellos, cómo pedir las cosas. Y voy a decir algo que a lo mejor puede sonar un poco fuerte. ¿Cómo hacer que la gente confíe en ti con lo que pides cuando en las escuderías donde estuvo antes, como el caso de Mercedes, no hacían lo que él pedía? Le daban un coche ya armado y que funcionaba. Y que él en muchas ocasiones llegó a hablar acerca de que no le gustaba el concepto del pontón cero de Mercedes y que había pedido que lo cambiaran y Mercedes no lo cambió. No le hizo caso hasta que ya era demasiado tarde, ya no podían hacer nada y tuvieron que quedarse todo ese año con ese sistema de 0 pontones, por ejemplo, y que llegar a Ferrari ha sido retomar todo, ¿no? El trabajo, la confianza, etcétera, y que poco a poco han ido avanzando y que ya empezamos a ver en esta misma temporada un par de eventos donde estuvo por delante de Charles Leclerc. Y que Charles, con todo y que se supone que es el piloto número 1 o el predestinato que había dejado Sergio Marchionne en su momento antes de fallecer, no ha estado encontrando la forma. Y es más, ya le está empezando a copiar a Lewis Hamilton algunas puestas a punto y la forma en la que él usa los frenos para tratar de encontrarse. Yo voy a decir algo que también a mucha gente tal vez no le guste, pero es que todos los pilotos son diferentes. Y no necesariamente porque le vaya muy bien a Hamilton con esa puesta a punto, le va a funcionar a Charles Leclerc. Entonces, con esa medida tendríamos que empezar a medir qué es lo que podría pasar justamente con ellos dos, porque aunque se haya renovado el contrato de Charles Leclerc, no significa que él vaya a seguir siendo el piloto número 1 si de repente el joven maravilla, hablando de Hamilton, o bueno, ya no tan joven, porque ya después de los 40 años, es el 7º piloto más longevo en ganar una carrera de Fórmula 1. O sea, estamos hablando de muy pocos arriba de los 40 años que lo han hecho, ¿eh? Hablabas del idioma. Más que el idioma, es una idiosincrasia, ¿no? Ah, claro. Sí, porque Ferrari es toda una cultura. O sea, no podemos hablar solamente del idioma. Ajá, y muchos simbolismos, ¿no? Sam, Primitivo, Adelante. Charles. El tema, por supuesto, los italianos y Ferrari y los tifosis y lo que significa ganar para Ferrari y Schumacher ganando en Barcelona y Hamilton viéndolo como niño cuando tenía pues toda la ilusión de formar parte de la Fórmula 1 y en algún momento de ganar o de formar parte del equipo Ferrari y luego ganar con Ferrari y luego pues para rematar también la Fórmula 1 en su estructura y 3 británicos en el podio, ¿no? O sea, fue un fin de semana
muy particular y lleno de muchos simbolismos, todos en beneficio además, no solo para la afición, sino en particular para la propia historia de Lewis Hamilton. Charles, siguiendo con este tema de Ferrari, efectivamente Charles Leclerc renueva contrato. Hay que recordar, creo que esto es muy importante, Charles Leclerc viene además de un contrato muy grande, de un contrato de 5 años, que tengo entendido fue el primero que se firmó de ese tamaño con la escudería Ferrari. Es un consentido, pero es un consentido al que se le agota el tiempo y quien está sintiendo cada vez más la presión que se está comenzando a quitar Lewis Hamilton. Completamente. Y el tema es que yo creo que Ferrari todos estos años, independientemente de lo de Lewis Hamilton, incluso con la llegada de Lewis Hamilton, que siento que no es un contrato y que no es una situación muy parecida a la de, no es una situación tan parecida a la de cualquier otro segundo o primer piloto, en el caso de los dos, sí es cierto que Ferrari ha enfocado, es como el pilar, ¿no? Iba a ser Charles Leclerc, la base del equipo, pero como dices tú, se le está pasando tiempo, se le están pasando sus mejores momentos con errores de él o con errores de su equipo o con errores de todo el equipo y pues nada, ahora con la venida está batallando. Yo creo que la va a levantar. Yo estoy seguro que Charles Leclerc va a ganar por lo menos un gran premio en el resto de la temporada, porque hay unos sábados, no sé si fijaron tanto en Mónaco como en Cataluña, en los viernes y en los sábados, que sobre todo en las prácticas, que es el equipo que va más rápido, ¿no? Entonces estoy seguro que por ahí les va van a ganar un gran premio, pero sí se tiene que apurar Leclerc, porque se le está pasando el tiempo, se viene Hamilton, va de subida. Yo creo que Hamilton no va a caer porque ha ido progresando poco a poco, va lento, pero seguro, y el caso de Leclerc es como muy inestable, ¿no? Como sube y baja, y creo que es el momento, sobre todo en esta temporada, de que levante con 1 o 2 grandes premios o con más podiums para ponerse igual. Alguien me decía hoy en la mañana, Leclerc es más, o se está convirtiendo más en un influencer que en un piloto. Bueno, no podríamos tampoco asegurarlo, pero tampoco lo podríamos negar, ¿no? Yo creo que ha tenido momentos muy, muy complicados Leclerc, sobre todo con la llegada de Hamilton, pues de alguna u otra manera ha cambiado el status quo del propio equipo. Y Ferrari, pues es pasión. Ferrari es un equipo profundo, ¿no? Que tiene una conversación muy amplia hacia sus tradiciones y hacia los tifosis y hacia los aficionados. Y como bien decía Sam, es un equipo de italianos, ¿no? Incluso esa cara de amor de Lewis Hamilton escuchando el himno italiano, pues es un poema para el fin de semana. Después de un podio lleno de británicos y de escuchar el himno correspondiente, bueno, de pronto el himno italiano emocionó más que tener a 3 británicos en el podio, que tenía un montón de tiempo que no pasaba, ¿no? Y creo que Leclerc también está luchando con eso, con la propia, digamos, estructura interna de Ferrari, que pues evidentemente encontró en Hamilton un nuevo héroe y él ha quedado un poquito desplazado, ¿no? Oigan, yo les quería preguntar, ¿qué implica o qué nos está señalando, aparte de las obviedades, que este podio de 3 ingleses? De 3 ingleses y además cómo está conformada toda la parrilla y la implicación del poderío, perdón, de 3 británicos en el podio. ¿Es una casualidad o si hay un tema ahí de un peso específico? Bueno, son 2 de los 2 últimos campeones ingleses, ¿no? De la historia. Y el caso de Russell, pues también hay que hablar de la suerte, porque Russell ayer se las vio negras contra su coequipero, contra Kimi Antonelli, que le tiene tomada la medida. Me parece que lo que vimos ayer, esa forma en que Antonelli lo dominó, ni hablar, lo dominó a George Russell, sí está poniendo las cosas muy claras al interior de Mercedes. Y hablando de estrés, hablando de presión, Russell hoy es, me parece, el piloto más presionado de la Fórmula 1. Tuvo suerte por el abandono de Kimi,
y eso le permitió llegar en segundo lugar. Pero su posición al interior de Mercedes no es nada fácil. Lo ves hasta en la expresión, ¿no? No estaba tan contento. No. No, pues obviamente no sabe perfectamente bien lo que está pasando. O sea, el niño, como decimos en México, se le está subiendo a las barbas. Eso es lo complicado, porque además, Kimi Antonelli se aventó la puntada de pedir 2 veces en el radio, oigan, yo tengo mejor ritmo, oigan, o sea, realmente les estaba diciendo, déjenme pasar, yo ando mejor que este muchacho, y le tuvo prácticamente que quitar la posición sobre la pista porque tampoco le estaban dando la instrucción a George de que abriera paso para Kimi Antonelli. En ese movimiento forzó el coche de más y terminó rompiendo el coche, pero eso provocó que eventualmente viniera este podio, como estabas diciendo, estimado Primitivo, de este podio de británicos, que bueno, en 1964 habíamos tenido varios podios de Países Bajos, Gran Bretaña, Sudáfrica, Francia, y luego en 1965 en Inglaterra se dio a Jim Clark, Graham Hill y John Surtees, y desde 1968 en Estados Unidos, cuando estuvieron Jackie Stewart adelante, Graham Hill en segundo y John Surtees en tercero, no había existido otro podio de ingleses, y esto realmente fue de chiripa auténtica porque Kimi la regó. Insisto en eso, Kimi se equivoca, porque además el otro que tiene tremenda suerte de subir al podio, y me van a perdonar todos los McLarenistas, y Lando Norris. Y miren que yo le voy a McLaren, es justamente Lando Norris, un equipo que no está levantando, no ha levantado desde el inicio de la temporada. Pasó de panzazo. Absolutamente, y tan de panzazo pasó, como dices tú bien, Alex, que la cara de Lando Norris en el podio no refleja el, ay, me metí entre los 3 primeros, sino el, no manches, yo podría estar en el primero, pero no tenemos cómo. O sea, yo creo que aquí se los ves en la cara a los dos. Exacto. A los dos. Bueno, lo dijo, ¿no? Lo Norris. dijo en algún punto del fin de semana. Dijo, bueno, o sea, no traemos el coche de Ferrari, no traemos el coche de Mercedes, no estamos en esa conversación, y se coló, y es así que acaban 3 británicos en el podio. Pero bueno, hablando de lo de Kimi Antonelli, yo creo que el coche haya, pues, se haya roto y se haya quedado, haya fallado, o haya llegado al límite a unas vueltas de haber terminado, pues habla de la exigencia y también de la presión de Kimi Antonelli. Tuvo una carrera muy errática, se la pasó fuera de la pista la mitad de la misma, por decirlo de una manera exagerada, sí, pero le sacaron banderas no tan blancas alejada. Le sacaron varias banderas, pero esto habla de que ya empieza a trabajar el ego de una manera que no necesariamente siempre va a ser positiva, de agarrar confianza y de empezar a conseguir podios y conseguir victorias una tras otra. Está empezando a pasar que si una vez no le ocurre, si una vez no lo logra, caerá en frustración, ¿no? Y entonces ya empiezan los juegos tóxicos de los coequiperos. Digo, basta con sentir la entrevista de final que Nico Rosberg le hizo a Hamilton, en donde tantas memorias y tantos recuerdos vienen. Russell ahí parado, era como un asunto perfecto, era como los Spider-Mans volteándose a ver en los multiversos, ¿no? Sí, es como, yo eras tú, no, tú eras yo, tú eres Hamilton, ese era mi coche, pero ahora te gané. Era una cosa tremenda, hermosa. Lo de Kimi Antonelli, hace rato decía Sam que se le está subiendo a las barbas. Ojalá estuviera en las barbas de Russell. No está en las barbas de Russell, está adentro de su cabeza. Y cuando ya lo tienes, y ahora sí que cuando ya está adentro de su cabeza, yo creo que ya valió. Ver cómo alguien equivocándose, como dice Alejandro, y perdiendo, perdón, quiero decir esto. Es impresionante ver cómo alguien equivocándose por el tema de las banderas y perdiendo por el tema del carro sale ganando. Es increíble cómo incluso perdiendo, Kimi Antonelli sale ganando, y eso lo sabe él, lo sabe la Fórmula 1 y lo sabe Russell y Toto Wolff. Eso es una. Por la edad, está perfecto que ahorita comete esos errores, porque no hay que olvidarnos que tiene 19 años y se está formando. Y otra cosa que quería decir de Kimi Antonelli, ¿ven cuál es la diferencia de un piloto y la capacidad de un piloto más allá de su agresividad? Ver hasta... Hemos tenido 3 o 4 carreras en cómo Kimi Antonelli intenta rebasar y nos dan ese espectáculo con George Russell,
sin ser un camionero, un pendenciero y sin tener que ser tan agresivo y sin tener que tener la información de otros 3 pilotos y 2 escuderías solamente para él. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia de calidad? Porque además Mercedes no es Antonelli Racing Team, es Mercedes Racing Team y aquí se ve un poquito la diferencia de calidad de piloto con una verdadera competencia y una sana competencia. Una verdadera competencia y sana competencia, como dices, pero ¿sabes qué? En el comparativo que haces justamente de hablar de Charles Leclerc subiéndose a la cabeza de George Russell, me acabo de acordar de los gamborimbos del Santos y la Tetona Mendoza, que estaban ahí dando vuelta, los cisticercos ahí en el cerebro todo el tiempo, metiéndole ideas, ¿no? Porque George trae perfectamente una idea muy clara y que me parece que muy pocos se han dado cuenta. Cuando Max Verstappen gana precisamente en esta pista, fue porque los 2 pilotos de Mercedes estaban peleando entre ellos, ¿se acuerdan? En España, cuando Nico Rosberg se toca con Hamilton. Y ahí viene la primera gran victoria de Max Verstappen en Red Bull. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que en esos tiempos donde los dos, tanto Nico Rosberg como Lewis Hamilton, eran tremendamente competitivos, Max Verstappen tuvo que esperar muchos años para tener la oportunidad de ser campeón con Red Bull, ¿recuerdan? Ahora el detalle es que Kimi Antonelli tiene mucho menos edad de la que tenía Max Verstappen cuando empezó a tener sus victorias. Entonces, esto le está dando la oportunidad al mismo Kimi Antonelli de incluso pelear por la supremacía de los jóvenes ganadores y que si esto sigue en esta tendencia, Mercedes le podría dar la oportunidad a Kimi Antonelli de pelear contra Max Verstappen y la historia reciente que había provocado el neerlandés justamente por la edad que tiene Kimi Antonelli, porque tiene mejores herramientas de las que tuvo en su momento y porque no tuvo grandes contendientes como los que sí tuvo en su momento Max Verstappen. Entonces hay que tomar esto en cuenta porque no vaya siendo que el Juan sin miedo de la Fórmula 1, hablando de Kimi Antonelli, o el Kimi sin miedo, se vaya a trepar en la historia para deslizar también a un lado o desbancar a Max Verstappen de esta ecuación. Porque además hay que decirlo, Red Bull no tiene nada que darle a Max Verstappen, Yo me iría más atrás, Sam. Hay que recordar el primer año de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton cuando llega, ¿qué fue? 2007, ¿no? A la Fórmula 1 y se sube como coequipero de Fernando Alonso. Se lo comió por completo. Y al final fue la propia novatez, entre otros factores, del propio Lewis Hamilton, la que le quitó el campeonato en el último triunfo. Ahora fíjate lo que son las cosas. El último triunfo de Ferrari en la Fórmula 1, con aquel Kimi Raikkonen coronándose, me parece que fue en Brasil, ¿no? Entonces, a Lewis Hamilton le costó un campeonato esa novatez. ¿Ven que le pueda costar eso a Kimi Antonelli con un coche tan superior, con una competencia en donde él está dominando, como dice Charles, donde ya se metió en la cabeza de su compañero de equipo, quien se supone que es el piloto número 1 de Mercedes? No estoy tan seguro de que lo vaya a perder por una razón fundamental. Toto Wolff. Creo que Toto ha venido manejando muy bien la mente de Kimi Antonelli para traerlo en el bájale, tranquilo, no te vuelvas loco. Kimi se sigue entregando a los aficionados, bailes, firma autógrafos y todo. Le gusta sentirse querido, regresa y se pone a concentrarse. De repente en la carrera como que medio se vuelve loco y como que le quiere salir lo Yuki Tsunoda, ¿no? Que se quiere poner grosero y todo. Pero creo que eso es natural de la edad. Pero al momento de empezar a trabajar me parece que Toto ha manejado muy bien la mente de Kimi Antonelli para tratar de mantenerlo un poquito más aterrizado. Si eso está ocurriendo como lo estoy pensando, es muy probable que él le vaya a bajar los humos, le ponga los pies en la tierra y si le tiene que poner zapatos de cemento, se los va a tener que poner para que el niño no se vaya volando. Porque Toto Wolff me parece que más allá de haber logrado el capricho de haber traído a un jovencito que es muy bueno en la Fórmula 1, tiene que además controlar el ímpetu de las ansias de novillero que tiene este muchacho. Y no vemos al papá de Kimi Antonelli por todos lados y manoteándole a los directivos y a Toto Wolff
diciendo quién manda, ¿verdad? ¿Alguien ha visto al papá de Kimi Antonelli ahí dando órdenes? No. Qué Hasta el diferencia, final cuando ¿verdad? va y lo abraza, ¿no? Hasta el final cuando va y lo abraza. Oigan, Eso a ver, un es. punto importante. Ya estamos en el episodio 7, ya pasó el round 7 de esta temporada. ¿Cómo andan de su nuevo reglamento? ¿Cómo les sigue doliendo? ¿No les sigue doliendo? Mira, ¿En qué punto estamos? Porque, oigan, no hemos hablado de eso. O sea, la conversación ya empezó a evolucionar. Estamos hablando de otras cosas. Yo creo que el nuevo reglamento le viene muy bien incluso a los más jóvenes. Por supuesto, Kimi Antonelli en primer lugar, como lo habíamos mencionado. Pero esto de Hamilton ya nos mete otra vez a la conversación quizás desde otro ángulo, ¿no? Es que no quisiera ser grosero, pero déjame que me ría, mi querido Alex. El reglamento es, el reglamento es, por decirlo menos, un cochinero. Y no puedo utilizar la palabra que me gustaría usar porque la FIA se metió en el brete de hacer un reglamento para quedar bien con la gente que iba a llegar, ya sabes, con Audi y con los nuevos armadores y todo el rollo, lo que habíamos platicado el programa pasado de la posible llegada de BYD, y ahora ya están tratando de regresar a los V8 y bajarle a los motores eléctricos la participación para meterle más participación a los motores de combustión. Entonces, como dice el dicho, ¿a qué estamos jugando? Y aquí es donde viene también lo que muchos estaban pensando con respecto a la posible entrada de BYD a la Fórmula 1. Si va a entrar a la Fórmula 1 BYD, ¿cuáles van a ser las bases con las que va a competir? Porque BYD en lo que vende prácticamente es algo eléctrico, no es algo híbrido de combustión interna, sino más bien algo eléctrico por pura imagen. Entonces, si le vas a cambiar la historia para quedar bien con los equipos, entonces estamos hablando de lo que ya habíamos platicado en otra opción. Ben Sulayem está tratando de quedar bien con todos y al final está quedando mal realmente con todos. Bueno, están peor en la FIFA. es lo que te iba a decir. Si sirve es lo de que te algo. iba a decir. Si Sí en la sirve FIFA de ya algo. No, es una inventaron locura. jugar en 4 cuartos en lugar de 2 medios tiempos, ¿no? Vemos que Tal el mundo cual. está cambiando y no necesariamente para bien. No, y ahorita en pleno mundial es inevitable, ¿no? Pensar en los líderes de estos deportes, de estas federaciones, y pues no tener a la FIFA ahora ya como los máximos descarados en tantos sentidos, que quieren quedar bien con todo el mundo, pero pues que realmente están atendiendo solamente el crecer un negocio de manera exponencial a costa de los fans. En ese sentido, la FIA, no la FIFA, la FIA está tomando cada vez más decisiones junto con los dueños de la Fórmula 1, con Liberty Media, que parece que están, digamos, atendiendo una evolución del deporte nada más, pero que evidentemente están buscando que haya más seguidores, que se gaste más dinero en la Fórmula 1 y que haya mejores resultados de audiencia y que pues mejoren los ingresos cada año, temporada tras temporada, sobre todo una temporada que también hay que tener el contexto ahora brevemente, pues ya tiene 2 fechas canceladas por el tema de la guerra en Irán, pero que ahora, bueno, pues con los acontecimientos también del fin de semana y parece que entonces ya llega al fin este conflicto. Ahora vamos a ver cómo viene el resto de la temporada, ¿no? Hay demasiados factores pasando y todos están interconectados. Pospuestas, porque todavía están muy calientes con que las quieran hacer este año. Y si abren el estrecho de Hormuz, vamos a ver qué va a pasar, porque además este va a ser un principio de acuerdo. Pues se supone que ya va, ¿no? Ajá, se supone que es un principio de acuerdo, pero no es firmar la paz. Entonces habrá que ver todavía qué va a pasar, porque el estrecho de Hormuz que se vaya a abrir es para tratar de recuperar todos los barcos que están atrapados, pero eso no significa que vaya a estar abierto y que la guerra pare. Por eso preocupa un poquito que en Liberty Media siguen calientes con que quieren meter esas 2 fechas a como dé lugar este año. Pues según el primer ministro de Pakistán, sí, ¿no? O sea, vamos a ver cómo avanza eso, Charles. Oye, Sam, y bueno, y a todos les pregunto, ¿qué tanto tendrá que ver Aramco en las decisiones? O sea, la guerra en Irán, Aramco, con las implicaciones que tiene esta empresa, que es básicamente el Pemex de Arabia Saudita, y por ser patrocinador de la Fórmula 1, ¿qué tanto tendrá que ver con estas decisiones y con estas cosas relativas al reglamento? Yo creo que también puede tener muchas implicaciones, porque hay que recordar que hace 2 o 3 años había ataques directamente a las instalaciones de Aramco cuando estaban en Arabia Saudita, ¿te acuerdas? Que durante el día se alcanzaban a ver algunas fotos que estaban en los coches y el humo atrás.
justamente de una de las instalaciones de Aramco. Es uno de los principales proveedores y de los socios comerciales que tiene la Fórmula 1 como tal. Y yo creo que también por ahí tiene un poco de incidencia con las decisiones que se van a tomar, porque además parte de los combustibles que están tratando de utilizar los está desarrollando también Aramco, que son los productores, los combustibles estos que son sostenibles, ¿no? Y que se supone que no van a contaminar de la misma manera. Exactamente, porque no nada más hacen petróleo, no es solamente petróleo, son un montón de otras cosas y de cosas más y es ese cúmulo, sustentables. es la región, ¿no? Es el primer ministro pakistaní en lo que dio a conocer el fin de semana como un supuesto fin de la guerra, agradece a Qatar, agradece a Arabia Saudita, agradece justamente a esas locaciones que ahora mismo están en el ojo del huracán en la Fórmula 1, justo por la cuestión del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Es un punto que yo creo, Charles, no está descabellado poner en la mesa, ¿no? ¿Qué tanto tendrá que ver incluso esta economía, que no es una microeconomía, es una macroeconomía que es exponencial en muchos otros sentidos, y también entender el contexto que Liberty Media es una empresa norteamericana y son los dueños actuales de la Fórmula 1. Y que ¿no? Israel todavía está bien enojado, ¿eh? Desde luego, es muy importante el entender que la inestabilidad no se ha acabado allá en el Medio Oriente, pero también entender que los países árabes, ¿cuánto pesan en la Fórmula 1? Una cuarta parte del calendario está en Arabia. La apuesta de la Fórmula 1 para expandirse, evidentemente tiene que ver con el dinero, y el dinero viene de aquella región del mundo, y quitar esa fracción tan importante de recursos que proviene de los países árabes con grandes premios que ya hemos mencionado, ¿no? Con todo este cúmulo de carreras que ya no desde ahora, sino desde hace varios años se corren en aquella región, bueno, pues es fundamental para la Gran Carpa, ¿no? Es fundamental mantener esos grandes premios, es fundamental mantener la expectativa, porque imagínense, si ese dinero se va, pues se acaba el negocio, ¿no? Bueno, sí se acaba el negocio de un lado, pero por el otro siguen construyendo el negocio hablando de todo lo que tiene que ver con el seguimiento en redes, que ya están abriendo muchísimo más la conversación en las redes. Lo que han estado haciendo con Drive to Survive, yo creo que han sido los $10 millones mejor invertidos que ha tenido la Fórmula 1 por la cantidad de fanáticos que ha acercado desde que apareció esta tremenda telenovela del streaming, pero que a la postre ha dejado también muchísimas cosas bien puestas. El gringo piensa tan en grande que tienen las producciones de televisión para niños. O sea, los consumidores del mañana ya tienen un producto que disfrutar el día de hoy para que cuando crezcan y trabajen se gasten sus dineritos en eso, ¿no? Bueno, pero sí... lo que viene con los formatos que planea introducir Apple, ¿no? Claro, porque lo de Apple en Estados Unidos es apenas un inicio, ¿no? Entender también la importancia de los eventos en vivo, o sea, por eso es que se están empeñando tanto y se están aferrando a no perderlos, ¿no? Ayer, en este fin de semana, en Cataluña, en Barcelona, un récord de asistencia, más de 300,000 fanáticos, gente viajando de varias partes del mundo. Es apenas la víspera del inicio del verano y estamos teniendo, pues por supuesto, a la Fórmula 1, digamos, ya a full, ¿no? En recta, con velocidad récord en lo que viene para el resto del verano. Sí que han levantado el changarro. No siempre fue así, no siempre las prácticas desde la práctica 1 estaban llenas en todas las ciudades y en todos los países, y ahí es donde se ve también la fuerza, ¿no? Además de las audiencias digitales. Especialmente en Barcelona. Barcelona no era de los que más te llenaba porque venías de Mónaco, los cambios, además es como el circuito donde entrenan y todo eso. Y sí es cierto, es importante lo que dices porque, por ejemplo, Barcelona no se caracterizaba por ser el que necesariamente tiene más, y eso que es definitivamente, España es un país de Fórmula 1, de moto, con los españoles, durísimo, ¿no? Pero la asistencia ahora tienen 2. es de llamar la atención. Ahora tienen 2, viene Madrid,
Sí, muy interesante eso que dices. El clásico español del fútbol se vino a reflejar también en la Fórmula 1 porque es el Gran Premio de Barcelona y el otro va a ser en Madrid. Y el Gran Premio de Madrid es el Gran Y Premio de además abren y España. cierran la temporada europea. Ujú. Sí, 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 Exacto. Además es más completamente. barato ir a la Fórmula 1 que ir al fútbol, ¿no? Sí. Bueno, ahí también la política interna metida, ¿no? El de Barcelona es el Gran Premio de Cataluña De y el otro el de Cataluña, España. por El chiste se supuesto. cuenta solo. Exacto. Pero por supuesto. Oigan, para no irnos sin hablar de Checo Pérez, porque pues evidentemente es un podcast que se hace en México. Por cierto, amigos, agradecerles porque estamos en pleno mundial. Primitivo Olvera, tú estás en tu trinchera en Radio Fórmula con 1000 cosas pasando. Sam Reyes también haciendo lo propio desde tu DN y desde, bueno, pues todas las trincheras que también representas, Charles. En fin, estamos todos con el circo a 10 pistas, pero aquí hablando de esto y no podríamos despedirnos hoy sin hablar de Checo Pérez y de Cadillac. Checo se mantiene optimista, se mantiene diciendo, ahí vamos, lo estamos haciendo, cada vez avanzamos más, y dice en una de sus declaraciones del fin de semana, pero ustedes ya saben cómo es esto de la Fórmula 1, muy lento, ¿no? Como diciendo, así vamos a seguir un rato más. Como el Cadillac. Oigan, Exacto. otra vez, otra carrera más, yo siempre lo digo, el haya sido como el haya sido de Checo Pérez, acabó la carrera, va subiendo, ayer acabó en el lugar 14, me parece, Sí. y terminó a pesar de sus propios errores, a pesar de las vulnerabilidades lógicas que puede tener Cadillac, y sobre todo, en comparación con lo que está haciendo Valtteri Bottas, va ahí acabando. Si este sistema de puntos fuera diferente y le tocara a más o a la mayoría, ya hubiera tenido algunos puntitos, pero lo más importante es que está cumpliendo kilómetros, que eso es lo más importante en un equipo que está en desarrollo, sobre todo, vueltas y kilómetros, y sobre todo acabando carreras. Ahora sí, haya sido como haya sido, ahí va subiendo y ahí va aumentando sus posiciones en la parrilla. En el final, entendiendo que es porque se han salido muchos pilotos, pero va a seguir pasando. Va a haber carros como el de Kimi, como el de muchos pilotos, y lo importante es estar ahí, y eso también es un mérito, incluso de Cadillac, ¿no? Una de las cosas que la gente no ha tomado en consideración es lo que ha estado haciendo Cadillac alrededor del automovilismo mundial, porque la gran mayoría de las personas está muy clavada con lo que está haciendo Cadillac en la Fórmula 1. Pero Cadillac está en el WEC, en el Campeonato Mundial de Resistencia, y corrió las 24 horas de Le Mans este fin de semana y estuvieron liderando prácticamente a la mitad de la competencia. El problema es que tuvieron un asunto con el coche y perdieron el liderato, pero ya han ganado Le Mans. Ya han ganado las 24 horas de Daytona, por ejemplo, hablando de la otra competencia norteamericana de prototipos. Entonces, tienen en sí mucho know-how de lo que son las carreras como tal. O sea, sí tienen equipos que han desarrollado grandes potencias. Y lo que está pasando en la Fórmula 1 es que están llegando a la máxima categoría, están desarrollando la plataforma, están desarrollando el coche y lo hemos venido diciendo y yo no me voy a cansar de decirlo. Cuando ves el resultado y la posición en la que termina Checo Pérez y Valtteri Bottas al final de la carrera, apenas te dice un 10% de todo lo que pasó en la carrera y en la temporada, porque de 4 vueltas perdidas, después terminaron a 1 vuelta y después han venido encontrando el ritmo y después estuvieron a punto de meterse en la Q2, ¿me explico? O sea, han dado pequeños pasos que no se notan, pero que están ahí. Y yo no creo que Cadillac se haya metido a gastar tantos millones de dólares en la Fórmula 1 Para perder. para perder de esa manera. No creo que lo hagan. Y por eso puse de ejemplo lo de las 24 horas de Daytona y las 24 horas de Le Mans, porque ahí han brillado con mucha fuerza y creo que pueden encontrar en los próximos 2 años una oportunidad justamente de crecer mucho la marca de Cadillac en la Fórmula 1. Qué bueno que hablaste de eso, Sam, antes de despedir el podcast, porque nos faltaba dentro de todas esas menciones importantes del universo deportivo mundial, mencionar a las 24 horas de Le Mans este fin de semana. Hablamos del campeonato que ganaron los Knicks en la NBA, hablamos del mundial, hablamos por supuesto de la Fórmula 1, que de eso se trata este podcast. Y este ejemplo que pones de Cadillac en Le Mans me recuerda hace años, en el 2017, 18,
2018, que es cuando gana la primera vez Toyota en Le Mans, ¿no? Y gana varias, y volvió a ganar ahora, es la sexta ocasión que gana el Gazoo Racing de Toyota. Yo tuve la única oportunidad que he tenido de estar en Le Mans fue con ese equipo, y fue justamente en una racha en la que perdieron, digamos, el hilo de estar ganando cada año, y luego entraron otras marcas como Porsche que bueno, no entraron, Porsche ya estaba, pero hubo un momento como que se hizo chiquito Le Mans en los equipos grandes, y hubo años raros. El tema es que lo recuperaron. Creo que Cadillac tiene esa misma visión. Es la misma visión que tienen grandes fabricantes como Audi. Si me involucro con un serial, si me involucro a invertir esta cantidad de dinero, es porque tarde que temprano pretendemos ganar, y pretendemos ganar muchas veces, no una sola. Hay que entender al esfuerzo global como lo que estás diciendo, y no solamente cómo se metieron a la Fórmula 1 para hacer publicidad, porque no va por ahí, ¿no? Y el detalle todavía es mucho más importante porque aunque ya sabemos que el automovilismo es el laboratorio de pruebas de las armadoras y de todo mundo, hay una frase que lo engloba perfectamente y que tiene que ver con ventas. Gana el domingo, vende el lunes. El win on Sunday, sell on Monday, que es muy americano. Es de acuerdo a las mismas estadísticas que tienen los norteamericanos con respecto a este tipo de cosas. Se ha visto que cuando la NASCAR gana una determinada marca, la IndyCar gana una determinada marca, o las 24 horas de Daytona gana una determinada marca, al lunes siguiente se disparan exponencialmente las visitas a los concesionarios de las marcas que ganaron. Entonces, justamente por eso, el hecho de que Cadillac esté en estas categorías, para cómo lo están haciendo y de que estén en la Fórmula 1, es una imposición de marca que, nos guste o no, más allá del aspecto deportivo, tiene mucho que ver con el aspecto mercadológico de lo que significa que Cadillac le haya metido tanta lana para apostarle a una categoría como la Fórmula 1, que es una categoría mundial, ¿eh? O sea, es un diseño de expansión de marca, de imposición de marca. Sin duda, y es una plataforma enorme, hay que decirlo. Daba yo el dato de Toyota. Toyota compitió en 19 ediciones de las 24 de Le Mans antes de lograr ganar. Luego ganaron seguidos 2018, 2019, 20, 21, 22, y ahora regresan en 2026. Es un maratón. No, esto no es un sprint. Hay que entender estas estrategias. Insisto, lo dijo el propio Checo, este tema es muy lento. Hay que tener paciencia, y es un trabajo que está planeado a varios años. Estamos llegando, pues yo diría, a los últimos minutos del podcast. Se nos viene, si no me equivoco, tenemos una semana de descanso, Austria, ¿no? Porque luego viene Austria, sí, ¿no? Viene Austria el próximo, del 28 de junio. Del 26 al 28 de junio. Ajá. Y luego Reino Unido. Un par de semanas, y luego pegadito el Gran Premio de la Gran Bretaña. Así es que vienen dos carreras muy importantes, dos carreras que suelen ser muy divertidas. Una de ellas, pues el Gran Clásico, ¿no? Donde se inauguró la Fórmula 1 hace ya muchísimos años. Sí, efectivamente. Charles Duverger, ¿algo que quieras agregar? No, justo iba a decir, Austria es divertido también porque acuérdense que ahí es la pista, es el de las salidas de pista, ¿no? Que lo modificaron alguna vez, pero ahí va a haber muchas vueltas borradas. Va a ser muy interesante la calificación, las banderas blancas, negras, etcétera. Y es la casa de Red Bull, ¿no? En la casa de Red Bull, se va a poner bueno. A la casa de Red Bull, donde por cierto los aficionados de Mercedes le fueron a poner en la frente una estrella de 3 puntas de la marca Mercedes al toro ese enorme de metal que tienen en el Red Bull Ring. Pero este fin de semana estuvimos en una pista que tenía de todo: curvas lentas, curvas de mediana velocidad, curvas muy lentas, rectas interesantes, y esto nos dejó ver en dónde está cada equipo. Y nos guste o no, en este momento siguen estando Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull y los demás. Lo importante, por supuesto, es que llegar al Red Bull Ring y llegar a Silverstone va a ser muy complicado para todos aquellos que tienen problemas con las rectas, y la verdad es que creo que a pesar de que Ferrari perdía mucha velocidad en las rectas, Lewis Hamilton fue capaz de demostrar por qué es un 7 veces campeón mundial y por qué él es capaz de empezar a montar cara por parte de Ferrari para tener unas buenas carreras. Así que, como lo había dicho cuando inició la temporada, este año no se lo pueden perder en la Fórmula 1, porque si ya analizaron las calificaciones, están pegaditos todos.
si ya podemos ver las carreras, aunque sean profesionales, están muy pegaditos todos. Entonces yo creo que por ahí vamos a tener que decirlo tal cual con todos nuestros amigos. Si se pierden en el resto de la temporada, entonces no van a saber qué pasó en realidad con la Fórmula 1, que este año nos está divirtiendo mucho. Definitivamente. Ahí está el llamado. Llegamos al final de esta 7ª entrega del Gran Premio W y nos vemos dentro de 15 días. Síganos en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube, por supuesto, en Apple Music, en Spotify. No hay manera de que no nos siga y no nos acompañe. Alejandro Franco. Gracias, querido Primitivo. También gracias a Quetzalcóatl Ortega y a Carlos Mike Rosales en la postproducción y en la producción de audio y video, y a todo el equipo de Warp. Y a ustedes, amigos, por tomarse un rato en esta procesión mundialista para platicar de nuestro, pues sí, de nuestro querido deporte, la Fórmula 1, y de la pasión que hay alrededor, que no se detiene, pues con todo y tantas justas deportivas tan interesantes, ya casi el inicio del verano. Charles. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días aquí. Nos vemos en 15 días. Sam, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y recuerden, el próximo fin de semana van a dormir un poquito más porque después se nos vienen a seguir y a muchas carreras de madrugar, ¿eh? Es correcto. Y ahí estaremos. Gracias a ustedes y nos vemos en 15 días. Este es el espacio donde hablamos de velocidad, ingeniería, estrategia, pero también cultura, estilo y espectáculo global. Arrancamos motores. Esto fue Gran Premio W, el podcast de la Fórmula 1.